Es un líder que es muy destructivo, que infunde odio, que ha montado sobre la base de que de crear el odio y de promover el odio. Yo creo que muchísima la gente que apoya a Petro ni siquiera cree que les vaya a mejorar la vida. Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista. Tenemos un invitado muy especial, Enrique Peñalosa. Yo he bautizado esta entrevista, a ver tú qué piensas, como el hombre que no se rinde, el hombre que continúa, que sigue dando las batallas. Apasionado y terco. Bueno, así que bienvenido. Qué bueno que esa terquedad sea por Colombia y que tengamos hoy una baraja de candidatos, entre esas una persona como tú que ha hecho un recorrido importante, no solamente político, sino yo diría que de estudio, académico y muy riguroso, ¿no? Pues sí, llegamos, hay muchos políticos que son políticos profesionales, ¿no? Y se dedican a la política todo el tiempo. A mí, la verdad, yo tengo como una doble vida, porque a mí me apasionan otros temas y en los últimos 25 años especialmente he trabajado mucho en tema de urbanismo y asesorías. Además ha sido una cosa maravillosa porque la verdad he recorrido el mundo entero. He estado yo creo que más de 300 ciudades en Mongolia, en Pakistán, en toda el África, en todas partes. Y además porque el comunismo en teoría debería lograr tasas de crecimiento muy altas porque lo que depende, el crecimiento de una economía depende de qué tanta ahorro e inversión se hace. Es como una persona, si ahorra más, invierte más, pues gana más. Ajá. Pero obviamente lo que el comunismo no calculó es que eso produce una cantidad de ineficiencias tan monstruosas. Siempre nos obsesionó el desarrollo, cómo hacemos para que Colombia progrese y sea más igualitaria y más feliz y más rica, ¿no? Entonces, desde que yo era muy niño, por eso me obsesionó el socialismo, el comunismo inicialmente, por ahí cuando tenía como 11, 12 años ya estaba pensando en esos temas. Además porque el comunismo en teoría debería lograr tasas de crecimiento muy altas porque lo que depende, el crecimiento de una economía depende de qué tanta ahorro e inversión se hace. Es como una persona, si ahorra más, invierte más, pues gana más. Ajá. Pero obviamente lo que el comunismo no calculó es que eso produce una cantidad de ineficiencias tan monstruosas. Entonces el comunismo no producía ni igualdad ni crecimiento. Pero en todo caso me obsesionó eso desde muy temprano. El país, Colombia, era mi obsesión. Mi papá fue el gerente de la reforma agraria que hubo en los años 60, que hizo mucho. A mí me daban duro en el colegio, para ponerlo en colombiano, me dan en la jeta porque a algunos compañeros le están incorando las fincas para hacer reforma agraria. Entonces me apasionó esos temas y luego el tema urbano. Entonces a mí me apasiona el tema de las ciudades. Un modelo de ciudad es una manera de vivir. Y yo creo que la ciudad, incluso yo escribí un libro que se llama Ciudad, Igualdad y Felicidad, y lo han traducido, digamos, lo publicó la Universidad de Pensilvania hace poco. La ciudad define nuestra manera de vivir y entonces una buena ciudad construye igualdad. Entonces ese tema me ha apasionado. Toda mi vida me he dedicado a eso, he peleado por eso. Llevo 40 años sin que haya tenido siquiera una investigación por algo incorrecto. Nada. Incluso en plena campaña ahora tengo recreos porque tengo mi otra vida, como digo, por ejemplo, la semana entrante yo soy el conferencista que abro el Congreso de Constructores en México. Entonces, es un complemento más bien de la vida. Recreo trabajo de 3 días, ayuda a financiar la campaña. Bueno, está muy bien. Bueno, pero detengámonos un poco en esa infancia. Me hablas de tu padre. ¿Cómo era ese Enrique Peñalosa? ¿Cómo era yo de niño? De niño. Mi padre trabajaba mucho, mucho. Yo no lo veía tanto porque trabajaba mucho. Yo pasaba mucho tiempo donde mis abuelos. ¿En Bogotá? En Bogotá. Mi abuelo iba a misa mucho, entonces, digamos, iba a la iglesia del Divino Salvador. Trabajaba también como voluntario a veces en una fundación, entonces al Divino Salvador en la calle 57. Entonces una vez cada mes o algo así iba a pedir limosna, se pedía como una cosa a la salida de la iglesia y entonces él hacía en una puerta y yo en la otra. Entonces decía, San Vicente se lo pague, San Vicente se lo pague. Y ese era
Mi abuela era maravillosa, la amaba. Yo iba con ella a la plaza de mercado que quedaba en esa misma cuadra, en la carrera 15 entre 58 y 59. Iba desde la Caracas a la 15. Mi mamá tuvo vivero siempre, era apasionada de las matas. Entonces a mí me apasionan las plantas, hice bastante de plantas y de árboles y eso. Las montañas siempre me apasionaron, el campo. Después mi familia se fue a vivir a Estados Unidos cuando yo tenía 15 años. Terminé mi colegio en Estados Unidos, en un colegio público en Estados Unidos. Hacía deporte, entonces tuve una beca en una excelente universidad en Estados Unidos, no por inteligente, sino por jugar fútbol, en la Universidad de Duke. Yo además todo mi tiempo en Estados Unidos, desde los 16 años, estuve desde los 15 a los 25 años por fuera. En Estados Unidos como 7 años, y luego en Europa, en Francia, donde hice unos posgrados, en París, y trabajé también 1000 cosas. Yo creo que nunca tuve vacación desde los 15 a los 25, prácticamente nada. ¿En qué tipo de trabajos? Trabajé, por ejemplo, en una especie como de McDonald's, limpiando pisos y baños. Yo sacaba las canecas, allá una caja grande, y saltaba para empujar las cajas y se me entraba la leche malteada por entre el zapato y eso. Y limpiaba los baños, a veces alguna gente hace por fuera de la taza, no solo la orinada, sino lo otro. Entonces también trabajé, digamos, de noche en una fábrica de donuts, de Dunkin' Donuts, en un verano. Yo trabajaba de día en una pasantía en el Banco Interamericano y de noche en Dunkin' Donuts. Trabajé también como 2 años de obrero raso en construcción. Si sumamos todos los periodos, como más de 2 años. Es decir, no fue un mes, ni 2, ni 15 días, no, fueron años y años. Trabajé vendiendo zapatos en una tienda, trabajé lavando platos en un restaurante. Digamos, tuve un compañero con el que lavábamos platos que era un campesino de El Salvador, y me acuerdo que él se sentía muy orgulloso porque él sabía arar con bestia y con tractor. Era mi compañero de lavar platos en ese restaurante. Una vez también tenía hay anécdotas divertidas. En una época fui un mesero en un restaurante mexicano que se llama El Sombrero. Entonces tenía como una cosa floripondia, así, una camisa como rosada o morada o algo así. Y entonces yo era bien chambón, nunca fue muy diestro. Y una vez estaba una pareja como peleando, y se me fue la sopa encima de la señora. Y se pusieron furiosos y se paró. Y el señor, no, al revés. El señor salió detrás de la señora, se volteó muerto de la risa y me pasó un billete de $20. ¡Ah, qué gracias! Como si lo hubiera planeado. Entonces, bueno, qué buena anécdota. En París trabajé en hotel, trabajaba todas las noches con mis amigos árabes. Era una rosca de árabes los que manejaban. Entonces yo trabajé de portero de noche, era recepcionista, portero, todo. Me quedaba encargado del hotel, el Hotel Ceramic en la avenida Bagram, como 2 años y medio allá. Trabajaba 4 noches, una semana 3, la otra 4, como 12 horas. En fin, 1000 cosas. Hoy vamos a hablar más de mis historias. No, pero es que necesitamos conocer esas historias, necesitamos entender esa historia que hay hay detrás de Hay algo interesante. Yo nací en Estados Unidos. Cuando mi papá era muy joven, consiguió un trabajo de profesional joven en el Banco Mundial. Y yo nací, pero estuve solo como 2 o 3 meses, pero tenía nacionalidad de Estados Unidos. Y luego llegué a los Estados Unidos a los 15 años. Y entonces hice mis últimos años de colegio. Nunca ni por un instante se me pasó quedarme allá, con todo y que, como digo, yo estaba en un colegio, tenía nacionalidad allá, había tenido un colegio allá, estaba en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Y aún mis amigos decían, ¿se va a volver a Colombia? ¿Está loco? Me echa más porque mis amigos eran gringos, ¿no? Yo no es que anduviera con los amigos de latinos, ¿saben? Pero... y yo en una vacación vine y como tenía como 22 años, por ahí 21 años, y renuncié a mi nacionalidad de Estados Unidos porque yo sí pensaba que en el futuro yo pensaba que eso, yo quería que quedara claro y que no quería que políticamente ni siquiera fuera un tema. Entonces, el embajador de Estados Unidos me recibió, me consiguió una cita a mi papá, y entonces me decía, ¿está loco? Mire por la ventana. Esa fila de 2 cuadras, darían cualquier cosa por tener lo que usted quiere renunciar. Váyase a su casa y vuelva dentro de 10 días
Y lo piensa. Y lo piensa y volví dentro de 10 días y renuncié. Entonces, ahora yo, por ejemplo, que trabajo mucho en el África, curiosamente donde es más difícil conseguir visa no es para ir a países europeos o algo, sino por ejemplo para ir a muchos países africanos donde yo trabajo a veces es un lío infernal. Ahí me haría falta el pasaporte gringo, pero por ejemplo Petro al contrario, se lagartió y tiene una nacionalidad italiana. Todo lo contrario de lo que yo hice. ¿No? El otro día incluso estábamos en un debate y Roy Barreras decía que también tenía nacionalidad gringa. ¿No? Esto es nuestra rabiosos revolucionarios. Bueno, para allá vamos. ¿Por qué? A ver, pensemos una cosa. ¿Tú te fuiste a la arena política o nunca te has ido? Yo nunca me he ido, yo toda Siempre la vida. has estado. Y además, como dicen, yo he participado en muchas elecciones. Ahora bien, yo he hecho una política totalmente distinta. Yo fui la primera persona en Colombia que comencé a salir a la calle a repartir volantes. Ahora todo el mundo lo hace, pero en una época era solo maquinaria. Volante y solo el girasol, maquinaria. ¿no era? No, yo además fui la primera. Qué buena memoria la tuya, porque yo creo que toca en todo tener caso, memoria. yo fui la primera persona. Yo le puse la primera persona que puse una flor en mi publicidad. Increíble tu memoria. Cuando me lancé a la cámara en un movimiento medio independiente dentro del marco del Partido Liberal, en esa época era algo que se podía hacer. Y decía, trabajemos para que florezca una nueva Colombia. Y yo fui la primera persona que salí a la calle a subirme al bus, la primera persona que puse una foto sonriente en la política, porque todas eran así, ¿no? Y la primera persona que puse una hoja de vida en la política. Entonces, yo me subía a miles y decenas de miles de buses. En esa época uno se subía al bus y como tenía la ventaja de ser alto, yo podía hablarle a los que estaban en el bus. Era en un semáforo, la idea era hablarles 2 palabras y entregarles los paquetes plegables de un lado al del otro, que tomaran uno y lo pasaran al siguiente. Pero a veces el bus arrancaba, ¿no? Entonces me tocaba después subirme a otro bus de regreso, ¿no? Y me iba en el bus hablando con la gente y preguntas. Pero miles y miles y miles de buses me subí. ¿Y hoy cuál es la foto de la campaña? Pues hoy no tengo foto de campaña todavía, pero tuve las fotos, digamos, de campaña. Pero sigue siendo la sonrisa, sigue siendo la invitación. 2 veces tuve en foto de campaña primero a mi hija en los hombros, donde era un bebé, y después otra a mi hijo en los hombros, y con esa gané la alcaldía. 2 veces alcalde, ¿no? Pero también he perdido muchas elecciones. Como dices tú, si soy un político que nunca me he salido, no, es que a mí lo que me apasiona es Colombia, eso es lo que me ha apasionado siempre. ¿Cómo hacer para que nuestro país, y creo que he aprendido muchas cosas, estudié eso, estudié economía, más en temas económicos, tuve 1000 cargos, fui investigador económico en ANIF, en fin, hice 1000 cosas. Fui subgerente del acueducto, fui secretario económico del presidente Barco y como tal estuve en la Junta Monetaria, que es como la Junta del Banco, asistí a la Junta Monetaria, estuve, en fin, 1000 cosas en el sector privado y público. Fui gerente de una empresa de consultoría gerencial, fui profesor en la universidad externa como 17 años en los Andes, un par de años, fui decano de la Facultad de Administración, hice 1000 cosas, mejor dicho. Pero dicen que con las derrotas uno aprende, pues entonces yo debo ser un sabio porque yo he perdido como 7 elecciones. Bueno, ¿y esta? Esta la vamos a ganar felizmente porque Dios está ayudando. ¿Y cómo crees que la vas a ganar? Yo he demostrado que tengo el conocimiento, tengo el carácter y sobre todo tengo los resultados comprobados que muestran que yo hago y lidero equipos que le mejoran de verdad la vida a la gente y porque construyo igualdad no de carreta, sino de verdad. Lo he hecho en términos de un transporte público que le da prioridad a lo público sobre el privado. En Bogotá, cuando llegué a la alcaldía la primera vez, no había aceras. Y la guerra para quitar los carros donde había aceras, para hacer respetar a los peatones, las ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta me la inventé yo, para hacer respetar, para mostrar que el ciudadano una bicicleta de 200.000 pesos es igual de importante que en un carro de 200 millones de pesos. Entonces, yo creo que además en Colombia
Además he mostrado que me enfrento a los delincuentes. El centro de Bogotá, para la audiencia que no sea de Bogotá, a 2 cuadras de la Casa de Nariño había unas repúblicas independientes del crimen, a 2 cuadras cortas. Y ningún presidente ni ningún alcalde había hecho nada por 70 años. Entonces era un horror que se llamaba el Cartucho y el Bronx y San Bernardo. Y nadie se había atrevido a tocarlos. Allá no entraba la policía. Entraba la policía en un operativo de 200 policías, pero no entraban 5 policías a patrullar. Y entramos y demolimos más de 1.200 edificaciones, más de 32 hectáreas. Hicimos el megaparque Tercer Milenio, los mejores que hay en Colombia. Un SENA, el Bronx Distrito Creativo que está en construcción, proyectos para hacer apartamentos. Entonces, produzco resultados que mejor. Por ejemplo, logramos las tasas más bajas de homicidios que haya habido en Bogotá. Entonces, a los ciudadanos yo lo que creo es que con los colombianos, con amor podemos, y con conocimiento y con resultados, que en equipo podemos sacar este país adelante, porque si yo sí creo que Colombia puede ser un país donde la gente gane más. Una tragedia, y termino, es que hoy en Colombia, como el gran logro es que decir, es que mi hijo vive en el exterior, ¿no? Mi hermano vive en el exterior, vive en Chicago, vive en California, en Alemania, en España. Colombia en las encuestas del Banco Interamericano muestra que es el país en donde un porcentaje más alto de la población quiere irse, de toda América Latina, Honduras y Colombia. 1.300.000 colombianos se han ido en los últimos 3 años. Eso es más que la población de Barranquilla. Entonces nosotros sí necesitamos que la gente gane más. No hay ninguna razón para que la gente gane 3 veces más o 4 veces más en Chile que en Colombia o en Costa Rica, porque tiene que haber el desarrollo económico y eso ya está inventado. Y no es como Petro lo está haciendo. Él está haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Hoy Colombia está sufriendo, hoy Colombia está llorando. Colombia tiene una crisis de seguridad muy grande. O sea, estamos pasando por un momento que nos ha recordado incluso años anteriores, la época de Pablo Escobar. Hoy ya no pero es... el ejemplo de Pablo Escobar es perfecto. Pero hoy ya no es un personaje, hoy ya son 1 millón de personajes. Son miles de bandas, hay un crimen organizado donde el que llegue a la presidencia, el tema no se puede quedar en un discurso, se tiene que ver en una acción. Pero por supuesto. Es que ¿Pero cómo pasamos a esa acción? Lo que yo tengo es que no ha sido palabras, sino acciones, ¿no? Entonces aquí cualquiera puede sentarse y decir que va a hacer maravillas, pero creo que es mucho más elocuente, es que ya lo he hecho, yo lo sé hacer y yo lo voy a hacer. Yo ya reemplacé a Petro una vez, ya encontré el desastre que él dejó en la salud, por ejemplo, en Bogotá, y lo arreglamos. Y además no solo eso, sino que hicimos 2 mega hospitales y él dejó quebrada la EPS del Distrito Capital Salud con un déficit de 560.000 millones de pesos. El último año de Petro tuvo pérdidas de 360.000 millones de pesos y nosotros la volvimos a dejar dejando utilidades. Dejas que Petro vaya un rato y después llegas tú a... Arreglar el desastre que él dejó, por ejemplo, en transporte masivo. No hizo absolutamente nada sino hablar carreta. Entonces, 6 meses antes de la posesión de Petro, en una entrevista, él decía que no había que hacer metro, sino que había que hacer más Transmilenio. Obviamente en la alcaldía no hizo ni metro, ni tranvía, ni Transmilenio, no hizo nada, porque es que además no sabe trabajar, ni le interesa trabajar. Entonces, ¿pero qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos? Primero que todo, lo del ejemplo de Pablo Escobar me gusta, porque aquí hay una serie de criminales en Colombia que ha habido, unos grandes capos de matones, de asesinos, que se han creído tan poderosos que creen que pueden derrotar al Estado colombiano o intimidarlo, ¿no? Entonces, uno por uno se han ido dando de baja, todos. Que no haya uno que se le pase por la mente que es que va a derrotar al Estado colombiano, a ninguno de estos criminales, matones regionales, llámese de los clanes del Golfo o de las disidencias o de lo que sea, ¿no? No hay ninguna posibilidad, ¿no?
que vaya a derrotar al Estado colombiano, unas fuerzas armadas, a una policía bien equipadas, bien financiadas, bien motivadas, bien lideradas, respetadas y apoyadas por la población. Entonces, eso que quede absolutamente claro. Y esto ya lo hemos hecho en el pasado en ese sentido, pero ahora con mayor razón. Ahora sobre el crimen organizado. Todo el crimen que hay en Colombia es crimen organizado. Bueno, porque es que hay otro tipo de crimen también. Es el crimen del que le roban el celular, que la gente tiene miedo. Hay un derecho que se olvidó incluir en la Constitución, que es el derecho a vivir sin miedo. Entonces, todos los ladrones aquí que hay en Colombia no es por pobres, no es por pobreza, no es que salieron a robar para llevarle almuerzo a la abuelita, no. Son organizaciones del crimen, los que venden drogas, los que roban celulares, los que roban bicicletas, los que roban carros. Entonces, ese tiene que combatirse, por ejemplo, con inteligencia. Es muy importante y la policía tiene una gran capacidad de inteligencia, pero por ejemplo, con relación al crimen urbano, lo grave es que si aquí saliendo a la calle, alguien le pone una pistola en la cabeza y le roban el celular, puede estar grabado en una cámara de alta definición y estar capturado todas las pruebas y aún así las posibilidades de que vaya a la cárcel son mínimas. Entonces es muy rentable ser criminal, ¿no? Es un gran negocio porque las posibilidades de castigo son nulas casi y en cambio la posibilidad de enriquecerse. Hay un poco de gente que decidieron ser unos vagos, que no van a trabajar en la vida, sino que le van a robar a los que sí trabajan y les van a amargar la vida, ¿no? Y se dedican a eso, no es que lo hacen a ratos, es que escogieron esa manera de vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que haber unas leyes. Aquí no hay delitos menores, no hay delitos menores. No, es que es un tema menor, eso no tiene cárcel, no, hay que hacer cárcel. Y yo hice cárcel, yo hice la mejor cárcel que hay hoy en Colombia. Pero no una cárcel a la Bukele, donde vamos a hacer unos centros de tortura o algo, no unas cárceles donde hay programas como la cárcel distrital que hoy hay hoy, que la construí yo, o en mi equipo la construimos, y que hay programas de rehabilitación, etcétera, etcétera. Pero es una cárcel. Entonces aquí tiene que haber lo que hay en muchas partes del mundo, que son penas incrementales por reincidencia. La primera vez que un joven tal vez de 18 comete un robo, tal vez, bueno, sí, 3 meses de cárcel. La segunda, de pronto ya 1 año. Pero la tercera, 20 años de cárcel. ¿No? Así sea por robarse un teléfono, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una decisión de sociedad. Muchas veces, en muchas campañas, yo he dicho es que hay que hacer cárceles y hay que castigar a los delincuentes. Y la gente le dice, no, es que ese es un problema social, ¿no? No, es que eso es por pobreza, es que lo que hay que hacer es acabar la pobreza. No, eso no es cierto, no hay ningún estudio que muestre que los que se dedican a las actividades criminales provienen de los sectores más pobres. Obvio que sí hay problemas críticos, sociales que hay que atender, ¿no? Y que obviamente tiene mucho más riesgo un joven en pobreza, abandonado por sus padres, etcétera, que vive en una zona complicada y por eso hay que hacer toda clase de atenciones, pero también hay que tener Tocamos sanciones. un punto ahí. Alguien que además trabajó contigo, Miguel Uribe. Porque además hay candidatos que han sido también pupilos tuyos. Hay mucha gente que yo he formado, sí, ha sido yo. He tenido, Miguel por ejemplo, fue uno de ellos. Miguel, por ejemplo, es un caso interesante. David estuvo contigo. David Luna también, total. Por ejemplo, Miguel, él estuvo incluso, en una campaña él estaba en el equipo contrario. No, él no estuvo en mi campaña, él estuvo en contra mía. Vi hace poco un video del papá de Miguel hablando que había votado por Petro en el 2011 y luego dijo, no, es que yo voté fue porque voté en contra de Peñalosa. Sí. Que se lo han sacado en diferentes escenarios. Exacto, sí, claro. Es que la verdad eso es interesante, por ejemplo. Pero a mí me dolió especialmente Miguel, porque Miguel, la única persona con la que Miguel trabajó fue conmigo. Es decir, él fue elegido, pero así como empleado solo estuvo conmigo. Y yo, como digo, lo nombré en una cosa que fue difícil, porque él era muy joven,
tenía muy joven, 29 años, algo así. Tenía como 29 años para nombrarlo secretario de gobierno. Él había sido concejal y había estado en la campaña opuesta. Entonces la gente que me apoyó a la campaña no les gustó ni 5 el tema. No, no mencionemos quiénes eran, pero yo lo nombré y estuvo 3 años con nosotros y fue nuestro candidato a la alcaldía. Y Miguel, la verdad, es una tragedia porque yo creo que líderes como Miguel son muy escasos porque tiene el carisma, la elocuencia, el carácter, la disciplina de estudio. Para Colombia es una tragedia perder a un Miguel porque no son muchos los políticos como Miguel. Felizmente en Colombia hay un poco de políticos jóvenes buenos, pero Miguel era una persona que iba a ser... ¿Lo va a reemplazar o no? Pues respeto esa decisión. Yo sé que Miguel adoraba a su papá y el papá adoraba a Miguel, pero eso es una cosa distinta, ¿no? No sé, yo no sé. Yo primero, bueno, en fin, yo no quiero ni opinar sobre eso, pero pues respeto esa decisión. Pero lo que sí es cierto es que para Colombia, Miguel habría sido, no solo por los próximos 2 o 3 años, sino los próximos 30 o 40 años, Miguel habría sido un líder muy importante para Colombia. Es una gran pérdida. Como tocaste el tema social de los jóvenes, que muchas veces que las personas piensan, no, es que pobre, está en la miseria, entonces tuvo que hacer eso. El acto del muchacho que asesinó a Miguel, ¿cómo lo realmente es una tragedia con ese joven, porque si uno mira toda la vida de la familia de él, abandonado por la mamá parece, yo diría que incluso fue asesinada por el papá, creció en un barrio con que había toda clase de problemas de drogadicción, de criminalidad, en fin, entonces es una tragedia. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, evitar que esos jóvenes caigan en eso. Entonces por eso es que la sociedad tiene que tener toda clase de, por ejemplo, excelentes parques, campos deportivos, programas deportivos para lograr que los jóvenes participen, culturales, música, excelentes colegios. La peor causa de la desigualdad es una mala educación. Entonces yo sí por eso creo que hay cosas con FECODE que tienen que ajustar. Yo, por ejemplo, hice como 70 colegios espectaculares, y las bibliotecas de Bogotá y los centros Felicidad con piscinas olímpicas y, en fin, y más de 1.500 parques, en fin, etcétera. Pero una cosa muy interesante que hicimos fue los colegios por concesión. Unos colegios en los sectores más pobres, pero administrados por los mejores colegios privados y la Universidad de los Andes. Y es revolucionario, porque los señores líderes de FECODE con frecuencia decían que los niños pobres no se educan bien es porque son pobres y no están bien alimentados y en la casa no hay libros y los papás no son educados. Y resulta que en estos colegios, en los sectores más pobres, porque hay colegios, todo el estrato 3 casi tiene colegio público, pero estos son estrato 2 y 1, y estos niños tienen resultados comparables a los de colegios privados de estratos 5 y 6. ¿No? Es una revolución. Entonces hay que ver, porque no hay nada que cause más desigualdad que la mala educación. Nosotros, y además para que Colombia compite, necesitamos tener una buena educación. Nosotros no podemos competir con Corea en los resultados internacionales. Están mostrándose que los niños colombianos no están aprendiendo. Entonces hay muchas experiencias, por ejemplo, de estos colegios en concesión. Mira, hay una experiencia de estos colegios en concesión que es muy interesante. No hay nadie más enfermizamente opuesto a lo privado que Petro. Cuando los primeros que hicimos, porque todos los colegios por concesión que hay en Bogotá son de Peñalosa, no hay ni un solo otro alcalde que se haya atrevido a enfrentarse a FECODE y a hacer colegios de estos, ¿no? Y hay otros candidatos que hablan mucho de la educación y demás, pero les da pánico defender los colegios por concesión para no ofender a FECODE. A mí sí, cuando se trata de construir igualdad y mejorar la vida de la gente, no me importa el costo político ni los riesgos que haya que tomar. Y esto, cuando llegó Petro a la alcaldía, se vencían los contratos de los primeros que hicimos en el 98-99. Entonces dijimos, no, se acabó eso. Pero era tan enorme el apoyo de las comunidades a estos colegios, que además no solamente mejoran los resultados académicos, sino que disminuyen prácticamente a nada la deserción escolar, embarazos en adolescentes, pandillismo, drogadicción, es como mágico. Y que Petro le tocó renovar los contratos. Además porque tenía un secretario de Educación que era serio, que era Gabriel Sánchez, que debería haber sido el ministro de Educación de Petro, pero no, como quería hacer era politiquería, entonces no, terminó poniendo unos vergüenzas de
pero hay muchos jóvenes que tenemos que lograr. El SENA tiene que mejorar radicalmente su eficiencia y no tanta politiquería, no tanto sindicalismo, no tanto de enseñar un montón de cosas. Es crítico que el SENA mejorar la formación técnica, porque no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Más aún, en muchos países, mucha gente que estudia una carrera técnica gana mucho más que los profesionales. Yo creo que estas propuestas son válidas en la medida que, obviamente, de las promesas pasen a las acciones. Es que ya lo he demostrado, por eso digo. Ya lo hemos hablado, ya se ha demostrado. Pero veamos yo quiero explorar un poco más el Enrique Peñalosa que está detrás de la política. ¿Por qué esa sensibilidad? O sea, ¿por qué esa carrera? Es que no hay un Enrique Peñalosa que le interesa la política o le interesa Colombia y un Enrique Peñalosa distinto, es el mismo, ¿no? A mí me apasiona esto, me apasiona mi país, mi gente, y yo sueño con todo lo que se puede hacer en Colombia. Para mí eso es como la persona que quiere pintar, es como una actividad de creación. Yo no digo que sea más valioso, yo creo que el empresario, lo que tú haces aquí es exactamente igual de importante para Colombia que lo que yo hago como político o lo que hace un empresario que hace hamburguesas o que hace... No, cada cual es lo que le apasiona, pero es crear, es un acto de creación. Yo cuando veo, por ejemplo, a alguien en la ciclorruta que yo soñé, entonces, y está el joven ahí, la pared, viviendo una... Entonces, así me insulte al pasar, ¿no? Digo, ¿no? Entonces... es crear una vida más feliz, es lo que me apasiona a mí, y es lo que siempre me ha obsesionado. Yo es sobre lo que he leído, todo lo que yo cada vez me la paso pensando solo en eso, todo el tiempo, desde que soy prácticamente niño. ¿Qué es lo que hay que hacer en Colombia para que Colombia sea un país rico, para que haya más igualdad, para que la gente viva más feliz? Pero no es porque sea nada especialmente superior éticamente ni nada, no es lo que me gusta, ¿no? Como a otro le puede gustar cualquier otra cosa, alguien cultiva orquídeas, entonces esa creación de una sociedad, y sobre todo que cuando uno más he mirado y uno ve que es que Colombia tiene todo el potencial para ser un país rico, ¿no? Tiene la gente inteligente, trabajadora, creativa, hacen música, los colombianos hacen música, trabajan duro, tenemos una naturaleza, pero del otro mundo, es el país más bello del planeta. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo es el Enrique Peñalosa aparte de esto? No, es el mismo. pero logré sacarte un poquito de esa propuesta política, no, claro, para descubrir y con mis amigos, ese Enrique Peñalosa que sueña, que es que una cosa es proponer y obviamente ustedes hoy estamos en una confrontación. Hoy estamos en o Petro o Uribe. ¿Dónde está Enrique Peñalosa? En ninguno de los dos. Claramente mucho más del lado de Uribe que el de Petro, si es que toca escoger. Pero yo, por ejemplo, respaldé y respaldo el proceso de paz. Yo sí creo que hay un tema muy importante y que para mí es muy importante, y es el tema de la igualdad. A mí sí me apasiona el tema de la igualdad. Y a las sociedades del mundo. Aquí ha habido cientos de millones de personas en los últimos 200 años que han muerto en guerras, revoluciones, guerras de independencia para que haya más igualdad. Entonces, yo sí creo en la economía de mercado. Claramente, es que ese es otro de los temas que Petro no ha entendido, ni los petristas, y es que el comunismo fracasó. Para que las sociedades se vuelvan ricas, pues había países que eran muy pobres. China era muy pobre mientras era comunista, era un desastre. Hubo ejercicios casi que de laboratorio, cuando se divide Alemania en dos, la mitad capitalista y la mitad socialista o comunista, y fracasó totalmente la comunista. La China comunista fracasó totalmente y la China capitalista, como en Hong Kong o en Taiwán, prosperó. Y entonces se acabó el comunismo en Rusia, se acabó el comunismo en Alemania, se acabó el comunismo en China, y apenas se acaba, comienzan. Entonces eso ya está inventado, solamente hay unos pocos. Aquí, entonces, pero el problema con el capitalismo es que produce desigualdad, necesita que haya desigualdad, que unas empresas tengan éxito, que otras fracasen, que unas personas ganen más, que otras menos, y a nosotros no nos gusta la desigualdad. Es necesario construir una sociedad donde nadie se sienta inferior ni excluido. Entonces yo por eso sí creo que hay cosas que no se pueden olvidar,
¿no? Y hay unos principios de la democracia, que no es comunismo, es que el interés general prevalece sobre el particular. Entonces, si es necesario, hay que intervenir la tierra y así comprarla, incluso expropiar, es decir, comprar forzosamente tierra. Lo que propusiste con el Country Club. Lo que hicimos en el Country, por ejemplo, de comprar, pero esto es sin odio, esto no es porque haya comunismo, esto es simplemente porque claramente un club que está en la mitad de una zona urbana, la gente sería infinitamente más feliz si esto van 300.000 personas un sábado, un domingo. Y si nosotros le damos prioridad al transporte público sobre el privado. Entonces a mí sí, en ese sentido, yo por ejemplo legalicé 20 veces más barrios informales que Petro. Hicimos programas de vivienda, he hecho programas de vivienda para más de 500.000 personas. Al norte de Bogotá, donde normalmente entonces el proyecto de Lagos de Torca, donde hay más de 40.000, es decir, vivienda para unas 200.000 personas de interés social, ¿no? Entonces, eso sí es construir igualdad. Entonces, a mí el tema de la igualdad sí me interesa. Las ciclorrutas, curiosamente a mí me dieron, por ejemplo, muchos premios internacionales ambientales por haber hecho Transmilenio, las ciclorrutas, las aceras. Pero yo hice eso no por ambiente, sino por construir igualdad. Porque un carro encima de una acera es un símbolo que expresa que el que tiene carro es más importante que el que camina. La ciclorruta, para recordar que es que el ciudadano que va en una bicicleta vieja es igual de importante al que va en un carro de lujo recién salido de la tienda. ¿Por qué se han ido los 1.300.000 colombianos? ¿Por qué se han ido? ¿Por qué se van? ¿No? ¿Y por qué hay tantos que quisieran irse? Porque ganan más plata. Quieren ganar más plata. La gente quiere ganar más plata, ¿no? Y ya sabemos cómo es que logramos que las sociedades ganen más plata. Pero a la vez es posible lograr, por ejemplo, y por eso con la manera como uno hace ciudades y demás, que haya más igualdad. Y entonces, por ejemplo, en el espacio público todos se encuentran como iguales. Si se hicieron, a mí me apasiona el turismo ambiental, por ejemplo, hacer senderos. La gente en las ciudades necesita ir al campo, no necesita el verde. ¿A dónde va alguien que quiere ir al campo? Entonces necesitamos grandes parques. Estamos en el Parque Nacional, por allá en la mitad de la selva, y el Parque Urbano, pero algo donde la gente pueda salir al campo, alrededor de los embalses, que tenga que haber grandes parques. Entonces, lo que quiero decir es que a mí sí me preocupa la igualdad, a mí sí me interesa la igualdad, lograr que todo el mundo, independientemente de su nivel de ingresos, tengan la posibilidad de ser felices. O sea, a ti la popularidad no te importa, te vas No, sí me interesa, obviamente, que es mucho mejor que lo quieran o no que no, obviamente, no, nada más cuando la gente me dice, ay, muchas gracias. No, gente que es adorada y maravillosa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que muchas veces toca hacer muchas cosas que son impopulares para que mejore la vida de la gente. Y hay que enfrentarse a algunas personas, ¿no? Por ejemplo, hay que enfrentarse a algunas personas que están defendiendo sus intereses para lograr, ¿no? Hay una cosa muy importante, la democracia. No, pero ¿como cuáles? Bueno, en Milk hay que enfrentarse a los de carro, por ejemplo, tocó enfrentarse para darle prioridad al transporte público y lograr que por primera vez la gente en transporte público fuera más rápido que los que van en carro, o que por primera vez las personas en silla de ruedas, pues entonces fue una pelea monstruosa con los transportadores tradicionales, con los de carro, en fin. Y a nivel de Colombia también, por ejemplo, no podemos permitir que se privaticen las playas, o hay que pasar una carretera por la mitad de una finca, una línea de alta tensión. Ahora resulta que un señor gran terrateniente que tiene una gran hacienda, entonces una minoría que no permite que pase una línea de alta tensión que se necesita para asegurar el suministro eléctrico de la mayoría, ¿no? Entonces, hay miles de cosas que hay que hacer a veces, y a veces hay que también, las personas que tienen más tienen que pagar más, y de hecho la democracia colombiana lo hace. Es que es unas cosas en Colombia, digamos, porque también hay muchas cosas que la democracia colombiana ha hecho, que no nos vengan a decir a nosotros, que es que el señor Petro descubrió que había que trabajar por los pobres, ¿no? Cada carretera rural que hay en Colombia, ¿cómo se hizo? ¿Por los impuestos que pagaba la gente de ese municipio? No, se hizo con los impuestos que se pagan en las zonas ricas, no en las ciudades y demás, y con eso se hizo la carretera, por eso se hizo la línea de alta tensión, por eso se hizo el colegio en el pueblo. No, eso no se mantiene el colegio con lo que pagan impuestos en el pequeño pueblito, ¿no? Entonces, pero hay cosas, por ejemplo, no podemos permitir que las playas se privaticen y que solamente vayan a los que van a un apartamento de estrato 6 o a un hotel de 5 estrellas, no, sino que cualquiera puede ir a la playa. Entonces, en fin,
Ahí volvemos al tema de la igualdad. Al tema de la igualdad. Entonces es para decir, si soy del lado de Petro, del lado de... No, yo sí, a mí sí claramente me identifico con que tenemos que tener, la gente tiene que ganar más plata, la gente tiene que tener seguridad y tiene que haber más igualdad en el sentido de que todo el mundo tenga posibilidades de ser más feliz, que en nuestra sociedad ojalá que nadie se siente inferior ni excluido. Con esto cerramos la primera parte de nuestra entrevista, pero esta ya es mucho más ágil. Estas son unas cartas que vas a tener acá, unas tarjetas. Tú vas a sacar esa tarjeta, tú la miras primero, la lees, lo primero que se te venga a la cabeza. Colombia profunda, cientos de pequeños pueblos en la mitad de la nada. Eso es, para mí es esa Colombia profunda de colombianos berracos maravillosos que uno les puede mejorar radicalmente la vida. Paz. Para tener paz hay que tener antes que nada la capacidad de imponer la paz y hacer cumplir las normas. Superación. Realmente hay mucha gente espectacularmente buena, de jóvenes espectacularmente maravillosos, que realmente no tienen las oportunidades para poder estudiar todo lo que quieren, para poder... Entonces, lo que importa es que crear una sociedad donde los que tengan éxito son los que se esfuerzan, estudian, trabajan. Hay que darles todas las oportunidades y que no sean los avivatos los que terminan teniendo éxito, los que roban celulares. Tiempo. La vida es una vida muy corta, ¿no? La vida es, a mi edad ya, uno claramente lo que tiene claro es que es muchísimo menos lo que le queda que lo que ya vivió. Entonces, yo creo que uno disfruta cada día más intensamente cada cosa buena y agradece a Dios cada día más. Política. Mucha gente dice que a mí no me importa la política, no me meto con la política. No, yo creo que dolorosamente estamos aprendiendo que si uno no se mete con la política se mete con uno. La política es la manera como nos organizamos para vivir juntos y yo diría para aprovechar mejor lo que cada cual puede aportar. Frustración. Hay cosas que uno quisiera que se hagan y que se pierde la oportunidad y no se hicieron, ¿no? Entonces es un poquito frustrante. Cosas que uno soñó. A mí personalmente los sueños que he tenido son más que todo para la sociedad que para mí. Y entonces hay cosas que uno hubiera soñado que se debían haber hecho y que no se hacen. Entonces, ¡uy! ¡Qué dolor, qué tristeza! Petro. A mí me parece terrible. Es un líder que es muy destructivo, que infunde odio, que ha montado sobre la base de crear el odio y de promover el odio. Yo creo que muchísima la gente que apoya a Petro ni siquiera cree que les vaya a mejorar la vida, sino simplemente quieren que joda a esos que él les ha enseñado a odiar. Entonces, en la medida en que joda a los otros, no importa que no haga nada para mejorar la vida de ellos. Desafíos, sí, 1000 desafíos. Desafíos son oportunidades, ¿no? Oportunidades para hacer una vida mejor y más feliz. Educación, crítico. La principal causa de la desigualdad en Colombia es la mala educación que están recibiendo nuestros niños. Entonces los papás están muy tranquilos cuando llevan sus niños al colegio, porque sí, ¿no? Entonces sí, yo llevé al mío al colegio, cumplí lo que tenía que hacer, ya, suficiente, ¿no? ¡No! Desafortunadamente no es suficiente. Nuestros colegios hoy no están dándole a los niños la educación con la calidad necesaria para que tengan éxito, para que puedan escoger la carrera que quieran. Muchas personas que, digamos, dicen es que soy malo en matemáticas, no es porque sean malos ni porque no sepan, sino porque no les hemos enseñado bien. El poder. El poder a mí la verdad nunca me ha interesado como poder. Lo que sí era maravilloso es tener esa posibilidad de hacer, de lo que uno sueña, de lo que uno ha soñado por años y años, hacerlo realidad para que la gente viva mejor y esté más feliz. La esperanza, tenemos que lograr que haya esperanza, yo diría que le agregaría la esperanza, confianza en que es posible que vamos a tener un futuro mejor. Conflicto, hay conflicto que es legítimo. Aquí en Colombia nos ha dado por llamar conflicto al conflicto de unos criminales, eso no es conflicto. Una cosa es el conflicto que puede haber entre dos intereses legítimos y otra cosa simplemente son las actividades de los criminales que le hacen daño a todos los demás y con eso, por ejemplo, no hay ninguna legitimidad como para que debamos negociar. Familia, importantísimo, la familia,
la motivación, el apoyo para los momentos difíciles, duros, para compartir, para aprender, la fe en Dios. Yo creo que hay un Dios que organiza cosas y que decide, y fe en que Colombia va a salir adelante. ¿Por qué va a salir adelante? No por Enrique Peñalosa, sino porque hay una cantidad de gente maravillosa, espectacular, muchísima gente maravillosa. Lo que tenemos que ponernos en equipo a sacar esto adelante. Amor, disfrutar con la felicidad de los demás, amor del otro. Identidad. Colombia sí que es un país que tiene identidad potente. Y yo creo que los colombianos, ahí sí, ¿verdad? Tenemos que encontrar todo lo que nos une. Y creo que tenemos todas las posibilidades de ser un país mucho mejor y mucho más rápido de lo que imaginamos. Muchísimas gracias. Esperamos que sigamos teniendo estas oportunidades para conocer mucho más de todo esto que queda en campaña, porque esto sigue calentándose y va a seguir. Bueno, a todos nuestros seguidores en quienique.com, los invitamos a ver la entrevista completa por todos nuestros canales digitales y no se la pierdan. Muchísimas gracias.